qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. ¿Recuerdan que hace 8 días les recordé que vamos a empezar en este mes tan especial que es el mes de la Biblia? Bueno, en estas clases vamos a aprender y repasar un poco más sobre este interesante libro que fue inspirado por Dios. Bueno niños, como saben, la Biblia es base fundamental para nuestra vida con Dios. Así que este mes va a ser completamente especial. Vamos a pegarnos mucho más a la palabra, pero sin descuidar la oración. Así que vamos a empezar esta clase. Papito Dios, te damos gracias por este día, Dios, porque tú nos has cuidado de la mejor manera, a nosotros y a nuestras familias, y a todos los que están alrededor de nosotros. Te pedimos que este tu libro, la Biblia, Señor, esta inspiración que le has dejado a los hombres, tu papá, llegues a transformar las vidas, que nosotros nos peguemos cada vez más a lo que dice este libro, que tu palabra, Señor, se ponga en nuestro corazón, y que demostremos cada día más que tu palabra transforma y que tu palabra puede contra todo lo que se venga. Te pedimos que esta clase sea de bendición, podamos aprender muchísimo, y no solamente los niños, sino también los papitos puedan aprender demasiado. Te ponemos esta clase en tu nombre y esta semana, amén y amén. Amén. Bueno niños, entonces vamos a la clase. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Primero tenemos que saber que la Biblia es el único libro con un contenido de diferentes escritores en diferentes épocas. Sin embargo, su autor, o quien inspiró estos libros, fue el Padre Eterno en los cielos. Inspirar significa que las personas no escriben por sus propios pensamientos, sino porque el Eterno les dice qué decir y qué escribir. Él ha hablado por medio de mensajeros que son los ángeles y por medio de los profetas. Si la Biblia es un conjunto o grupo de libros, entonces vamos a ver cómo están agrupados todos ellos. Ahora bien, la Biblia nosotros la tenemos en un tomo llamado libro. En la antigüedad no existían libros sino pergaminos. La Biblia ha reunido muchos y diversos libros. Algunos de ellos fueron agregados con el paso del tiempo. La primer Biblia tuvo solo 5 libros contenidos en un rollo o pergamino. Después la Biblia pasó a tener 6 libros, luego fueron 7, luego 19, luego 22, luego 39, finalmente quedó en 66 libros. Todo esto se fue dando por alrededor de 1700 años de historia. Bueno, cuando seas un experto, sabrás quién escribió y cuándo se escribió cada libro. Primero que nada, de todos los libros que nos quedaron en nuestras Biblias, tenemos una división de 2 partes iguales. La primera parte se llama Tanaj, o también llamada Antiguo Testamento. En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. A la segunda grande parte de la Biblia se le ha llamado Nuevo Pacto. Esta parte contiene todo el mensaje de salvación para la humanidad. Una cosa que debemos aprender es que la Biblia tiene 5 tipos de literatura. El primer tipo es el relato de la creación, que contiene los acontecimientos milagrosos cuando el Eterno hizo los cielos y la tierra. El segundo tipo de lectura es el histórico. Este relata los eventos que suceden con el paso del tiempo. El tercero es el de sabiduría. Este contiene poemas, consejos y cantos. El cuarto es el profético.
Este contiene mensajes que hablan acerca de eventos futuros. Finalmente, el último se llama de misterios o revelaciones. Contiene mensajes ocultos difíciles de entender. Ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. En el caso de nuestras Biblias, siendo libros y no pergaminos, están separadas no en 3 partes, sino en 4 partes. Las 4 partes las aprenderemos en sus grupos, y son la Torá, también conocido como Pentateuco o la ley del Eterno dada a Moisés. Contiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La siguiente sección son los escritos o también llamados libros históricos y son 12 libros. Los libros son Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La mayoría de estos libros, aunque están en esta sección, fueron incluidos en la Biblia casi al final. Después tenemos la tercera sección. Son los libros de sabiduría o poéticos. Son 5 y estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros contienen consejos sabios, cantos y poemas. Seguimos con la tercera parte que se llama Profetas. Son 17 libros en total y estos a su vez se dividen en 2. Profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores porque sus libros tienen un gran contenido para leer y profetas menores porque tienen muy poco para leer. Sin embargo, todos son igual de importantes en su contenido. Los profetas mayores son 5 libros y son los siguientes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12 libros. Estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De tal manera que tenemos todo esto: la Torá, los escritos, los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Y los sumamos y tenemos en total 39 libros. Ahora vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Estos están separados por 5 grupos de libros. El primer grupo es la Buena Nueva o el Evangelio. Consta de 4 libros. Estos llevan el nombre de las personas que los escribieron y son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda parte es un solo libro, es histórico y se llama Hechos de los Apóstoles. La tercera parte es un conjunto de cartas escritas por un solo hombre a diferentes personas o grupos de personas. El autor se llama Pablo de Tarso y se conoce a esta sección como las cartas de Pablo. Estas llevan los nombres de las congregaciones o personas a quienes van dirigidas y son 13 cartas en total. Estas son a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. La siguiente parte de cartas se les llama cartas generales. Son de diferentes autores y van dirigidas a todas las personas. Estas son a los hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Judas. Y llegamos al final. El final es de un solo libro y este libro es de profecía.
Este libro se llama Apocalipsis. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. Esperamos que hayan aprendido sobre este maravilloso libro que fue inspirado por Dios y que tiene un montón de historias que muestran cómo Él ha intervenido sobre la vida de estos personajes, al igual que lo ha hecho en la nuestra. Recordemos que este libro tiene 66 libros dentro de él, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento. Y 27 libros son del Nuevo Testamento. Bastantes, ¿ah? Por eso es que tenemos que estar siempre pendientes de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Recordemos el versículo de este mes, que es 2 Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto tiene que ser un pilar en nuestra vida. No olvidemos siempre leer todos los días la palabra de Dios, porque así ya hayamos leído un versículo, Dios nos hablará de una manera diferente cada vez que nos acerquemos a la palabra. Así que niños, esto es una invitación a que siempre estudiemos la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene algo que enseñarnos por medio de ella. Que estén bien, niños, nos vemos la otra semana. ¡Chao! Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros y yo puedo sí aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo sí aprender.